Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas, yo soy Jorge y lo primero de todo, feliz año, feliz 2026, que sea un año cargado de mucha salud y de muy buenas lecturas. Yo espero que sea mejor este 2026 que el 2025 porque la verdad que ha sido desastroso en varios aspectos de mi vida, incluyendo YouTube, donde apenas he podido grabar y a día de hoy todavía tengo coletazos de un malestar que he tenido estos últimos días con fiebre, con malestar de cuerpo, en fin, jamás un catarro me ha durado tanto tiempo y ya me tenía que poner aquí a grabar, aunque no estoy en mi mejor momento físicamente, digamos, de salud. Pero bueno, había que grabar, si no nos íbamos a ir hasta marzo con este resumen de lecturas y las mejores lecturas del 2025 y demás. Así que en este vídeo os traigo el resumen de lecturas de los meses de noviembre y diciembre, que han sido un total de 7 obras, 7 libros que he leído y que os presento, os muestro y os hablo de ellas tras la intro. Never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Comenzamos este resumen de lecturas y lo hacemos con La maldición de Hill House de Shirley Jackson, novela de 1959. Es la segunda novela que leo de la autora y que he disfrutado más que Siempre hemos vivido en el castillo. Posiblemente porque de esa otra novela esperaba algo que la autora no me dio, porque su estilo es distinto al que yo creía y porque lo que quería trasladar es distinto a lo que yo pensaba. Entonces, ya sabiendo un poco cómo escribe la autora y cuál es el estilo de terror que quiere mostrar al lector, entonces es por ello que no esperaba nada de esta novela, me he dejado llevar sin conocer mucho de la historia y sin dejarme llevar por opiniones de personas que sí la habían leído. De esta manera es como la he disfrutado muchísimo, pero que muchísimo. Hill House es una gran casa, una gran mansión rodeada de colinas, desolada. Cerca hay una población y en esta casa es donde van a ir a parar nuestros protagonistas, encabezados por el doctor John Montas, que es un filósofo y antropólogo que está obsesionado con los fenómenos paranormales que ocurren en las casas que supuestamente están encantadas. Y Hill House es una de ellas. Ahí es donde va a reclutar a una serie de personajes y concretamente hay una que destaca, que es Eleonor. Con Eleonor vamos a conocer su llegada a Hill House y es una llegada, a ver, no es que sea igual ni mucho menos, pero me recordó en parte al inicio de Drácula cuando Jonathan Harker llega al castillo de Drácula. Pues es un poco similar, pero sin estar a la altura, ni muchísimo menos. Una vez reunidos aquí los personajes, pues van a correr una serie de sucesos y otros van a estar posiblemente creados por la ensoñación, por la imaginación de Eleanor. Hay que, bueno, pues aquí la autora juega un poco con este personaje y hay que saber discernir o intentar saber discernir lo que es verdad de lo que es ficción. En definitiva, va a ser un paseo por los pasillos de esta casa, donde, como digo, van a ocurrir una serie de fenómenos paranormales. Y por otro lado, vamos a conocer también la vida y los pensamientos de Eleonor, que digamos es un poco como la protagonista de esta historia. La casa es otro protagonista más, con sus pasillos, con sus recovecos, parecen conocerla, parecen que del salón a la cocina se va por ese pasillo y al día siguiente no era ese pasillo, sino era por otros recovecos por donde había que ir para llegar a la cocina o a cualquier otra habitación de la casa. En fin, es una novela que te mantiene en vilo porque no tanto por los hechos paranormales en sí, sino por aquello que puede ocurrir y que no ocurre, ¿vale? Es pues como el andar por un pasillo a oscuras y a saber qué es lo que te puedes encontrar que luego a lo mejor no te encuentras.
pero es ese el suspense, el miedo, el miedo psicológico más que el miedo en sí, lo que nos ofrece Shirley Jackson en esta novela. Yo, como digo, la he disfrutado muchísimo, los personajes están bastante bien, el final es un poquito confuso, es tipo otra vuelta de tuerca de Henry James, puede tener varios significados, si acaso encuentras alguno, si acaso lo encuentras. Pero puede tener varios sentidos ese final de la novela. Y yo la he disfrutado muchísimo, la ambientación me ha encantado. Como digo, esa casa que se convierte posiblemente en la protagonista de esta historia es un personaje maravilloso que da mucho juego a los personajes. Y bueno, pues para mí ha sido un disfrute. Espero volver a leer con el tiempo Siempre hemos vivido en el castillo para quitarme ya un poco la sensación que tenía de esa novela, que esperaba más. Y como todavía recuerdo los personajes, espero que quede un poquito en el olvido de mi cabeza para poder volver a ella y leerla como he leído esta novela, que yo creo que es la mejor manera de disfrutar a Shirley Jackson, sin ningún tipo de pretensión, dejándote llevar. Seguimos y lo hacemos con una autora que por fin ya he leído, que tenía ganas yo de leer. Se trata de Selma Lagerlöf y este es El anillo de los Lowenskoll, novela de 1925. Una novela cortita y que forma parte de una trilogía. La autora, como ya sabéis, fue la primera mujer ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y informarme un poquito sobre su vida, pues bueno, ella era profesora y creo que la literatura que hace, a mí me da, mira que solamente he leído esto, pero también por la novela que tiene el maravilloso viaje de Nils Sergerlos, sabéis cuál me refiero, ¿no? Pues era como que escribía historia para niños, pero que también si las leía un adulto, pues obviamente iba a encontrar mucha más profundidad en esas historias. A mí me da que es una autora que escribía para todos los públicos. Y según quien la leyera, pues iba a hacer una lectura de la novela o iba a hacer otra. Y es lo que ocurre con El anillo de los Lowenskoll, porque tiene como un aura de cuento, como un aura incluso juvenil, pero que claro, que si la lee un adulto, pues va a profundizar mucho más en los personajes, en lo que realmente son, representan y lo que es la historia en sí. Nos trasladamos al siglo XVIII en Suecia y bueno, todo se inicia con la muerte de Bengt Lowenskoll, que es un guerrero que siempre ha estado al servicio del rey Carlos XII de Suecia y que, bueno, pues por su reconocimiento le entregan una preciada joya, un preciado anillo bastante voluminoso y bastante llamativo. Y con él le van a enterrar. Pasado cierto tiempo, poquito tiempo después, muere su nieta. Y la nieta es enterrada junto a Bengt Lowenskoll, con el descuido de que la tumba la dejan un poquito entreabierta. Es por ello que empieza el acecho de vecinos de la localidad, de localidades cercanas, a querer apoderarse de esa joya. Se apoderan de esa joya y esa joya irá de unos personajes a otros, llevando consigo una maldición a todo aquel que la posee. En rasgos generales, esta es la historia. Tiene una aura de cuento, como digo, precioso. Es una novela muy oscura sin ser nada gótica, donde aparte de los personajes y la propia historia de este peregrinar del anillo, pues cobran también importancia la ambientación.
esos bosques oscuros, esas calles solitarias por la noche, los cementerios, las iglesias, en fin, la ambientación juega un papel importante en esta historia y bueno, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla esa maldición entre determinados personajes y de qué manera esa maldición toca su fin. Digamos que ese es el planteamiento y de lo que va esta historia con personajes, algunos entrañables. Hay un personaje femenino que es uno de los grandes, importantes, personajes importantes de peso de esta novela, que se quedará contigo, otros no tanto. Y en fin, pues es una historia sencilla, eh, disfrutona por todos los elementos que compone, que os he comentado. A mí me hizo disfrutarla muchísimo y eso que, como digo, se lee en nada, en nada. Y como digo, es una gran historia, así que un gran descubrimiento, Selma Lagerlöf, con esta primera parte de esta trilogía que es El Anillo de los Lowenskoll. Seguimos con más historias y es el momento de una novela que es idónea para iniciarse con los clásicos. Es una novela que es idónea si tenéis un bloqueo lector. Es una novela idónea si queréis leer una historia donde no dejen de ocurrir cosas y que además está bien contada. En definitiva, El alcalde de Casterbridge, de Thomas Hardy, novela de 1886. ¿Cómo he disfrutado yo con esta novela? Yo creo que es de las novelas con las que yo más he disfrutado en este 2025. No que sea la mejor, ni mucho menos, pero con la que más he disfrutado porque es que no dejan de ocurrir cosas. Ha sido, vamos, alucinante la experiencia de leer esta novela. Además la leí con mi querido amigo Enrique de Releyendo y los dos la hemos disfrutado muchísimo porque es que aquí hay un salseo. Es que no deja, es que como digo, no dejan de ocurrir cosas. Es alucinante. Bien, vamos a conocer a su protagonista, Michael Henchard, un hombre que llega a una feria de ganado junto a su mujer y a su bebé. Y bueno, pues entre tragos y tragos, en un momento de borrachera absoluta, decide vender a su mujer y a su bebé. La historia, a partir de ahí, da un giro y nos traslada a 20 años después. 20 años después, donde Henchard se convierte en el alcalde de Casterbridge. Y en ese momento aparecen una serie de personajes, entre ellos su mujer y su hija, que le vienen buscando después de 20 años hasta que dan con él. Hay otro personaje que se llama Donald, que es un joven apuesto e inteligente que sabe mucho de negocios y que Henchard le requiere para que lleve a cabo sus asuntos financieros. Y por otro lado hay una mujer, aparece una mujer que ha recibido una gran herencia, se llama Lucetta, y bueno, pues que también será otro de las vertientes que lleve esta historia. Todos estos personajes serán focos de conflicto para el propio Henchard, que digamos ya se ha recuperado de lo que hizo hace 20 años, ya es un hombre nuevo, ha jurado que no volvería a beber hasta pasados 20 años después. Y bueno, pues con todos ellos lo que hace Thomas Hardy es, aparte de hablarnos de la sociedad rural del momento, pues bueno, pues es contarnos una serie de historias que están entrelazadas entre estos personajes, donde especialmente Donald será un gran rival para Henchard en todos los sentidos, tanto en el económico, en el profesional, en el amoroso. No dejan de ocurrir cosas, es que es un giro tras otro, tras otro, tras otro, y la historia no tiene nada que ver de cómo empieza a cómo acaba.
el final es muy sentido y bueno, pues nos muestra una galería de personajes que no son ni buenos ni malos, todos tienen sus prismas, sus diferentes caras, como es el ser humano en sí, y la verdad que ha sido un total disfrute, pero desde el inicio hasta el final, como digo, es que no dejan de ocurrir cosas y una cosa tras otra y otra te lleva a otra y son giros y está también lleno de casualidades, sí, pero son casualidades que están muy bien llevadas a cabo. No te chirría, a mí por ejemplo por lo menos no me chirrió en ningún momento la historia. Los personajes, es que como os digo, se quedan contigo porque presentan tanto lo bueno como lo malo ante determinadas situaciones se les presentan en la vida. Entonces, yo los veía como personajes de carne y hueso, con sus virtudes y con sus defectos. Vale muchísimo la pena esto. A ver, esto es un salseo total, esto es telenovela, no poder más, pero que se disfruta la vida. O sea, yo es que lo he disfrutado muchísimo, lo he pasado genial porque la historia te lleva de una cosa a otra y luego a otra y así sucesivamente. En ningún momento se detiene y se regodea de eso que está pasando, no. Pasa algo que va a dar otro giro y así constantemente. Es fabulosa, o sea, yo la he disfrutado muchísimo sin considerarla la mejor novela del autor, pero como digo, he disfrutado 100%. En marzo o abril leí Lo prohibido de Benito Pérez Galdós, que me decepcionó, siendo mi autor favorito, y de alguna manera me tenía que resarcir de ese dolor. Y es por ello que decidí explorar la parte teatral de Benito Pérez Galdós y lo he hecho con Electra, de 1901. Esta obra fue representada durante 3 meses en Madrid con un éxito arrollador, pero digamos que sembró la ira de los sectores más conservadores y especialmente de la Iglesia. Y es por ello que la Iglesia hizo todo lo que pudo para que el autor no se llevara el Nobel de Literatura. Bien, vamos a conocer a su protagonista, a esta Electra, esta chiquilla traviesa, que vive en un mundo pues de luz, de color, de ilusiones. Y bueno, pues su vida no es fácil porque ella es huérfana de padre desconocido y se va a vivir con unos tíos. La tía de ella es hermana de su madre, que por supuesto también ha fallecido. Como digo, vamos a conocer a esta joven risueña y vamos a conocer también a una serie de hombres pretendientes, parecen ser, que ponen su mirada en esta chica y de alguna manera u otra, pues, quieren convertirla en algo propio, en algo suyo propio. Entre ellos está Máximo, que es un científico liberal, progresista, que está a favor de los avances en todos los sentidos, tanto científicos como sociales. Y por otro lado, en el lado opuesto, está Salvador, que ya el nombre dice mucho, Salvador, más conservador, más religioso, que digamos que quiere salvar a Electra de las garras de Máximo, de ese progreso en el que ella se siente más cómoda. Hasta ahí puedo contar, no voy a decir nada más. Hay que descubrirla, hay que saber qué es lo que vence en esta obra, por qué causó tanto revuelo. Y bueno, pues para mí ha sido una gran sorpresa, una gran experiencia haber leído teatro realista español y el teatro de Galdós. Me ha gustado muchísimo, no había leído nada de teatro realista español, solamente había leído teatro realista noruego, con Ibsen,
que si habéis leído Casa de Muñecas o Eda Gabler, ese tipo de mujer que parece que está ahí para cumplir las funciones de ser una buena hija, una buena esposa y una buena madre, pero que hay un momento de sus vidas en las que ellas expulsan todo lo que lleva dentro y se rebelan, pues esto es un poquito también, por ahí van un poco también los tiros, ¿vale? Es este tipo también de personajes, que ahí donde veis a la niña tan risueña, en fin, pues ella también hay un momento en el que se expresa, por fin se expresa. Las consecuencias no las voy a decir. También tiene un punto esta obra fantasmagórico y es que Electra a veces tiene visiones y cree ver y hablar con su madre fallecida. Será algo importante también para el desarrollo de la trama y es por ello por lo que la protagonista y la obra se llama así, Electra. En fin, que si no habéis descubierto la faceta teatral de Galdós, os la recomiendo muchísimo si no habéis leído el autor. Es una buena forma de comenzar, si no queréis ir a lo grande por novelas que son más descriptivas y, en fin, pues no os va tanto el costumbrismo porque Galdós es muy costumbrista, pues esa es una manera buena de comenzar y si no, pues de seguir descubriendo al grandioso Benito Pérez Galdós. Es el turno de hablaros de una gran sorpresa en estos 2 meses y es que yo no había leído nada de Bulgaria, ningún autor ni ninguna autora de Bulgaria, no. Y la editorial Caleidoscopio amablemente me ofreció Locura de Georgi Raichev, un conjunto de relatos escritos pues a principios de los años 20 del pasado siglo. Con este autor, con estos relatos, se abre un nuevo mundo literario en Bulgaria, que es el diabolismo, que es una mezcla entre el romanticismo, el expresionismo, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, la psicología de Freud, y todo ello para abrir luego camino al modernismo. Son relatos oscuros, pero no góticos, donde el autor lo que hace es hablarnos de la mente humana, pero no de la mente despierta, sino de la mente dormida, es decir, de los sueños, de cómo se comportan los personajes a través de los sueños o qué es lo que les evoca esos sueños para luego comportarse en el mundo real. También nos mete en la mente de personas con delirios, bien a través de la locura, bien de una fiebre, cómo se comporta la mente y cómo hace actuar a los personajes. Es muy interesante lo que nos cuenta en estos relatos, donde también lo social tiene un componente importante en los personajes protagonistas y en cómo se desarrolla la historia. Los familiares son fundamentales también para el desarrollo de todo lo que el autor nos quiere contar. No son novelas, relatos góticos o tenebrosos, no. Lo que el autor quiere hablarnos es, bueno, o bien de lo tenebroso y de lo gótico, de lo oscuro que puede llegar a ser la mente humana, pero como digo, no la coherente, no tanto la coherente, sino la incoherente, la que no dominamos, aquella que nos hace actuar sin saberlo, porque nuestro estado es distinto al que tenemos cuando estamos conscientes y cuando estamos despiertos, obviamente. Entonces, os animo a que descubráis
esta forma de hacer literatura, de crear historias, de crear personajes, son perturbadores. Los títulos, algunos de ellos como La propia locura o Miedo, son los que integran este volumen que, como digo, ha sido un descubrimiento, igual que lo fue Giri Karasek en los meses anteriores con Un alma gótica. En este caso él era checo, él es búlgaro. La verdad que, oye, pues mira, me siento ya como más tranquilo de haber leído a un autor de Bulgaria. Y además con muy buena reputación, porque como digo, abrió caminos que estaban, pues digamos, por explorar en Bulgaria. Así que lo dicho, por mi parte, muy recomendable este volumen de locura. Más novelas es el turno de Expiación de Elizabeth von Arnim, novela escrita en 1929. Hacía mucho que no leía yo a la autora, desde Vera, y de esto, vamos, hace ya por lo menos 4 o 5 años, pero vamos, bien cumplidos. ¿Cómo me ha gustado esto? ¿Cómo me ha gustado esta historia? Que parece como que como sosa en sí, parece como sosa, porque la premisa es muy buena. Vamos a conocer a su protagonista, a Millie, una mujer que pertenece a los Bott, que es una gran familia inglesa de alta alcurnia, que se rige mucho por las convenciones sociales. Y bueno, pues su marido, Ernest Bott, ha fallecido y en su testamento le ha dejado solamente 1000 libras, con una postdata. Ella sabrá por qué. Es decir, la ha desheredado completamente. Es por ello que el resto de los familiares se cuestionan el qué ha pasado, porque Millie es, digamos, la mujer que todo hombre quisiera tener. Aparte de por su aspecto externo, también por su interior. Entonces, claro, todos se cuestionan qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho Millie para que Ernest, el familiar de los Bott, la haya desheredado. Todo el mundo se lo cuestiona, menos la matriarca, que es de estas mujeres que están sentadas en una silla, que todo lo ven. Es de las de ver, oír y callar. Y si algo tiene que decir, es poquito pero contundente. Es este tipo de mujeres. No les gustan los escándalos, no les gustan que se sepan lo que pasa de puertas para adentro. Son todos muy reservados y tienen que guardar las apariencias. Es por ello que van a ocurrir una serie de hechos. Uno en concreto que va a hacer que, bueno, pues veamos cómo ante un mismo hecho dos personas se comportan de distinta manera o lo afrontan de distinta manera. Y todo ello para llegar de nuevo al ambiente familiar y, bueno, que todos los miembros tienen que, pues, repartírsela por temporadas a la pobre Millie. Y a través de estas quedadas vamos a descubrir, la autora nos hace descubrir cómo son en realidad los Bott, es decir, cómo son en su matrimonio y cómo son sus relaciones con otros miembros de la familia. Es muy curioso lo que llegamos a descubrir en esas relaciones familiares y esas relaciones matrimoniales. El final es buenísimo porque entra en acción un personaje que estaba ahí como oculto yo no diría que ni siquiera en un segundo plano, yo podría decir que estaba como en un tercer plano y de repente se expresa, alza la voz y determina el final de toda esta historia. Es una novela muy pausada, como digo, parecía que es como un poco sosa, pero hasta que te vas adentrando y vas viendo todo el condumio que tiene estos personajes y estas relaciones familiares, la verdad que es buenísima. Un gran retrato de personajes, un gran retrato de
la clase social alta de la burguesía de principios del siglo XX. En fin, un disfrute de novela, y la verdad que ha sido un gozo volver a leer a Elizabeth Bonnardi. Y cerramos este resumen de lecturas con el novelón. Un novelón que me ha tenido entretenido durante los meses de noviembre y diciembre, que leí en mi club de lectura Clásicos Universales, y que bueno, que no es ni la primera lectura ni la segunda lectura que hago de esta obra, sino la tercera. Y a la tercera va la vencida, y a la cuarta y a la quinta porque la leeré más veces. Me estoy refiriendo a Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. Una novela escrita su primera parte en 1605, la segunda en 1615, novela de novelas, referente de autores y de obras a lo largo de la historia de la literatura universal, no solamente nacional. Y bueno, pues mucho que decir sobre esta novela a base de sus personajes, de sus temas, de su estructura, de las historias que ocurren dentro de esta obra, de las novelas que están insertadas dentro de la propia novela. En fin, que esto es colosal, que nada hay igual en la literatura, aunque muchos han cogido referencias bien de algún aspecto u otro de la novela para llevar a cabo las suyas propias. Conocemos a Alonso Quijano, quien tiene un brote de locura y quiere convertirse en caballero andante. Es por ello que va a llevar a cabo 3 salidas desde su casa para realizar las aventuras que a saber qué le depararán. La primera en solitario, la primera salida que haces en solitario es la más cortita, las otras 2 son más extensas y ahí ya está acompañado de su fiel escudero Sancho Panza. Con ellos vamos a descubrir las aventuras y desventuras de estos personajes, eso que les va a deparar, por un lado tan ficticio, por otro tan real. Veremos cómo los molinos se convierten en gigantes, cómo los rebaños de ovejas se convierten en ejércitos, cómo las ventas se convierten en castillos, cómo los toneles de vino se convierten en gigantes ensangrentados. En fin, 1000 maravillas más que una mente prodigiosa como la de Cervantes nos hace disfrutar dentro de esta novela. Una gran galería de personajes que no tienen mucha relevancia, me refiero a lo largo de toda la historia, o sea que son historias con un inicio, nudo y desenlace con cada personaje. Hay alguno que sí que sale, es decir, lo que quiero decir es que no tiene pérdida esta novela. Por muchos personajes que tengan, no tiene pérdida. Es fácil de leer, no es nada difícil. Se lee mejor en compañía porque, bueno, o sea, al ser una novela tan extensa y que contiene tanto, pues entre unos y otros podéis ir sacando vuestras propias conclusiones, algunas semejantes, otras totalmente distintas y todas válidas seguramente. Que es un disfrute de novela, que es lo que quiero decir con todo ello, que no le tengáis miedo pese a la extensión. Creo que hay novelas más difíciles de leer que esta como o más cansinas de leer. Por ejemplo, bajo mi punto de vista, yo he leído mejor Don Quijote que Guerra y Paz. He leído mejor... creo que se puede leer, porque eso no lo he leído, pero creo que es más fácil de leer Don Quijote que Los Hermanos Karamazov, por ejemplo. En fin, que no es nada difícil, que se sigue bien la historia, con esas novelas dentro de la propia novela, donde aquí Cervantes hace un despliegue de todo su saber literario, con novela pastoril, novela amorosa, novela bizantina, novela morisca, aparte, por supuesto, de la propia novela de caballerías. Que es un disfrute, que además el refranero español está desde el inicio hasta el final de
de esta obra. Tiene momentos gloriosos, momentos muy divertidos, otros más tristes. En fin, la vida misma reflejada aquí en esta gran obra que, como digo, os recomiendo que no le tengáis ningún miedo, pese a su extensión. Daros vuestro tiempo, leedla de poquito a poquito, que no os vais a perder en ningún momento, da igual que tardéis un mes, 2, que 3 meses, no pasa absolutamente nada, la historia se sigue bien, los personajes no tienen pérdida, en definitiva, un disfrute. Bien, pues hasta aquí este resumen de lecturas y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme si habéis leído estas obras, si os llama la atención, qué obras habéis leído para finalizar el año, cuál me recomendáis de esas que habéis leído a finales de este 2025 que ya ha terminado. En definitiva, contadme lo que queráis, que nos escribimos por comentarios. Nos vemos en próximos días. Sí, en nada. Nos vemos en nada con mis 10 mejores lecturas del 2025. Así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, although it sure